Gengis Khan, el carismático conquistador mongol. En apenas 20 años, el caudillo mongol levantó un imperio colosal, encadenando victorias que descansaron en su carisma personal, la elección de generales en razón de sus méritos, no de su linaje, y el empleo sistemático del terror. A principios del siglo XIII, los ejércitos mongoles, liderados por Gengis Khan, protagonizaron una de las expansiones militares más importantes de la historia. En poco más de 20 años, los mongoles conquistaron buena parte del norte de China, entonces ocupado por el reino de Sisia y el imperio Jurchen, y destruyeron el imperio musulmán de Juárez, situado en Asia Central. Los sucesores del conquistador mongol continuaron las conquistas, y en unos años sus ejércitos amenazaban países tan distantes entre sí como Hungría, Egipto y Japón. A primera vista, la fulgurante expansión mongol resulta difícil de explicar. Es cierto que los pastores nómadas eran unos guerreros formidables, su estilo de vida los había convertido en excelentes jinetes y arqueros, y un clima atroz los había curtido para soportar las interminables penurias de la vida militar. Pero ninguno de los pueblos nómadas que les habían precedido como conquistadores surgidos de las estepas había tenido un éxito remotamente parecido al suyo. Más aún, los ejércitos de Gengis Khan no disfrutaron de ninguna ventaja tecnológica sobre sus predecesores. De hecho, su arma principal, el potente arco compuesto, solo presentaba pequeñas diferencias con el usado por los escitas más de 2000 años antes. Por otra parte, la organización del ejército mongol, estructurado en unidades de 10, 100, 1000 y 10.000 hombres, tampoco era ninguna novedad y había sido empleada por muchos pueblos nómadas, desde que los Xiongnu, fundadores del primer imperio en Mongolia, la adoptaron por primera vez en el siglo III a.C. Un elemento determinante para entender este éxito es la figura del propio Gengis Khan. Fue uno de los mejores generales de su época y se le considera, merecidamente, como uno de los grandes generales de la historia. El carisma del líder. Las hazañas de Gengis son impresionantes y entre sus víctimas se cuentan dos de los estados más poderosos del momento, los imperios Jurchen y Juarezmio. Sus batallas campales se cuentan por victorias, contra el reino de Sisia en Keim en 1209, contra los Jurchen en Fuzhou 1211, en Sigian 1212 y en Yizhou 1213, y contra los juarezmios en el Indo 1221. La receta del éxito de Gengis Khan: meritocracia, lealtad, disciplina y adaptabilidad. Gengis Khan es considerado uno de los más grandes conquistadores de la historia. Condujo al ejército mongol a victorias que extendieron su imperio por Eurasia, desde el Océano Pacífico hasta Europa del Este. El éxito de sus campañas se atribuye a varios factores, entre ellos el establecimiento de una meritocracia en el ejército, la lealtad de sus subordinados, la disciplina que impuso y la adaptabilidad de sus soldados. Uno de los ingredientes que hizo que Gengis Khan tuviera éxito fue la meritocracia que estableció en el ejército. Esto significó que seleccionó a hombres para puestos de responsabilidad en función de sus cualidades personales en lugar de su pertenencia a la aristocracia mongola. Gengis Khan tenía un grupo de hombres que le eran absolutamente leales, incluidos Gebe, Subete y Muyali. Estos hombres dirigieron varios ejércitos mongoles que infligieron al menos media docena más de grandes derrotas a sus enemigos durante esos años. Otro ingrediente que contribuyó al éxito de Gengis Khan fue la lealtad de sus subordinados. Incluso hombres como Gebe, que había matado al caballo de Gengis Khan durante una batalla, se volvieron absolutamente leales a él. El carisma de Gengis Khan le permitió gozar de la lealtad incondicional de sus soldados. Esto quedó demostrado cuando fue herido en batalla contra los Tayichud, una tribu mongola que se negaba a reconocerlo como Khan. Helme, uno de sus guerreros, lo salvó cuidándolo toda la noche e infiltrándose en el campamento enemigo para conseguir leche para su líder sediento y herido. El tercer ingrediente que contribuyó al éxito de Gengis Khan fue la disciplina que impuso a su ejército. Eliminó una de las principales debilidades de los ejércitos nómadas, que era la tendencia a detenerse y saquear el campamento enemigo después de una victoria. Dio una orden estricta a sus tropas antes de una expedición para vengar el asesinato de su padre: si vencemos, que nadie tome botín en ese momento, porque se repartirá más tarde, y si tenemos que retirarnos, volvamos de donde venimos y, formando de nuevo, atacar con vigor. Cualquiera que no regrese a la formación será decapitado. Los castigos por falta de disciplina a menudo eran colectivos.
Por ejemplo, según Juan de Plano Carpini, un monje franciscano que visitó el Imperio mongol 18 años después de la muerte de Gengis Khan, si un soldado en una unidad de 10 hombres, Arban, huía durante una batalla, era ejecutado con sus compañeros. Si huía todo un Arban, entonces se ejecutaba la unidad de 100 soldados, Yagun, a la que pertenecía. El cuarto ingrediente que contribuyó al éxito de Gengis Khan fue la adaptabilidad de sus soldados. Los mongoles tenían una gran predisposición a probar nuevas estrategias para enfrentarse a situaciones desconocidas. Esto fue particularmente evidente en el campo de la guerra de asedio, que era el talón de Aquiles de muchos ejércitos nómadas. Durante el primer asedio de una ciudad fuertemente fortificada, Zongxing, la capital del reino Xia atacada en 1209. Un imperio llamado a perdurar. La grandeza de Gengis Khan no se limita al ámbito militar. El caudillo mongol sentó las bases del nuevo imperio, creando una administración basada en consejeros y funcionarios procedentes de los territorios conquistados, otra vez la meritocracia, que dio continuidad a aquel inmenso estado. De esta forma, evitó que sus conquistas fueran simplemente una gigantesca operación de saqueo y logró que se convirtieran en la base de lo que, al cabo de unas pocas décadas, bajo el gobierno de su nieto Möngke Khan, llegó a ser el imperio terrestre más extenso de la historia. Esperamos que haya sido útil y entretenido para ti la grandeza de Gengis Khan, su leyenda, historia y legado. Si te gustó el contenido, no olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos y familiares. Además, si aún no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos en el próximo.